abordaremos el tema de el análisis de riesgos desde un enfoque ético en la profesión jurídica. Bienvenidos. En diversos aspectos de nuestra vida es común que debamos asumir riesgos producto de decisiones que optamos o debemos tomar. Para lo anterior, resulta fundamental analizar los riesgos que se pueden llegar a presentar desde una perspectiva ética. En la profesión jurídica, los abogados se pueden ver inmersos en situaciones en las que la toma de cierta decisión puede venir en un conflicto ético y que por lo tanto esté expuesto a un riesgo. Por esta razón, en el presente video evaluaremos lo anteriormente expuesto a partir del modelo tripartito del análisis ético del riesgo propuesto por Hermanson y Hanson. El caso objeto de estudio para evaluar el modelo va a ser el siguiente. Un abogado es designado como defensor de oficio de un sujeto acusado por delitos sexuales contra menores de edad. Este abogado solo se puede excusar de este ejercicio por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entre otros pocos. El abogado es padre de 2 niñas de 3 años y le conflictúa el hecho de asumir la defensa del acusado por el delito del cual se le acusa. Además, por los comentarios que le pueden llegar al asumir la defensa del sujeto. Sin embargo, el no asumir la defensa tratando de justificar inválidamente una excusa también sería una decisión no acorde con los deberes de un profesional jurídico. En todo el problema de gestión de riesgos hay 3 roles potencialmente visibles: el expuesto al riesgo, el tomador de decisiones y el beneficiario. Las relaciones entre estos roles son esenciales para identificar los aspectos éticos de un problema de gestión de riesgos. Para esto, según el caso que ya se mencionó, vamos a analizar y a responder las 7 preguntas que se proponen los autores Hermanson y Hanson. Sobre este punto, se cuestiona sobre la relación que debe existir entre la exposición al riesgo y los beneficios adquiridos, pues se dice que estos deben ser proporcionales, es decir, el beneficio debe justificar la exposición a dicho riesgo. Un ejemplo de esto podrían ser los procedimientos médicos. Sin embargo, cuando la exposición al riesgo le compete a una persona distinta a la que obtendría el beneficio, es muchísimo más complicado decidir, pues es más fácil que la persona acceda al riesgo cuando el beneficio es para sí mismo. Un ejemplo de esto son las investigaciones médicas donde se pone en riesgo la vida de una persona con la que se experimenta X medicamento. Este riesgo beneficiaría la vida de muchas personas, es decir, el puesto en riesgo y el beneficiado son distintos. Es por eso que ha surgido la discusión sobre que la medida entre el costo y beneficio no puede ser analizada igual en los casos en que se afecta el riesgo y el beneficio a distintas personas, pues su distribución debe ser proporcional. En el segundo punto está si es justa la distribución de riesgos y beneficios. En primer lugar, es pertinente afirmar que cada uno de nosotros toma riesgos para obtener beneficios para sí mismo, por lo que es beneficioso para todos nosotros extender esta práctica a los intercambios mutuos de riesgos y beneficios. Por lo tanto, si a otros se les permite que a pesar de cometer un crimen obtener una defensa justa exponiéndose a ciertos riesgos, entonces a cambio se me permite de igual manera tener la misma oportunidad y también exponerlos a los riesgos correspondientes. En este caso asume el riesgo de aceptar la defensa, entendiendo que el beneficio puede llegar a ser económico. Entonces, podemos considerar aceptable la exposición de una persona a un riesgo si es parte de un sistema social de asunción de riesgos que funciona en su beneficio. Una persona que tiene mayor participación en los riesgos que en los beneficios, por ejemplo, de un sistema, a menudo se encuentra en la situación inversa con respecto a otras situaciones. Presuntamente, algunas personas asumen mayores riesgos en unas ocasiones y otras en otras, que eventualmente se equilibra. Desafortunadamente, esto crea desigualdades que sistemáticamente comprueban o muestran que hay personas expuestas a riesgos que les corresponden a otras personas. Por lo tanto, pues utilizar el argumento de que estas desigualdades eventualmente se van a igualar o compensar, pues no es válido. Ahora, sobre en qué medida la exposición al riesgo la deciden quienes corren el riesgo.
Partimos de la base que en la mayoría de las situaciones en las que una persona está expuesta a un riesgo, varias decisiones han contribuido directa o indirectamente a la exposición al riesgo como tal. Por lo general, algunos, pero no todos, han sido realizados por la propia persona que está expuesta al riesgo. Por ejemplo, cuando un trabajador se lesiona, como lo mencionan en la lectura, por una falla de una máquina, la cadena causal incluye la decisión del propio trabajador de solicitar el trabajo o en una fábrica con máquinas potencialmente peligrosas. En este caso, la decisión del empleador o su representante o de ejercer esa profesión supone el riesgo de aceptar casos con los que moralmente no se está de acuerdo o que el representado haya estado expuesto a un riesgo anteriormente, por lo que su decisión fue actuar en contra de la ley. Por lo que nos sorprende que en tales casos con la causalidad mixta, aquellos que contribuyen a la exposición al riesgo de otros tienden a restar la importancia a su propio rol causal, evitando pues la culpa. Por otro lado, el derecho moral de una persona a exponerse a un riesgo o daño no implica necesariamente el derecho de los demás a facilitar o contribuir lo que haga. Por lo tanto, aunque todos tenemos derecho a la defensa, no todos están de acuerdo con que esto implique un derecho moral a promover o restar importancia al acto ilícito como tal. Claramente, la contribución al riesgo de una persona expuesta puede disminuir la culpabilidad de otros que contribuyen al riesgo. Sin embargo, no necesariamente anula por completo la culpa. Y este argumento puede ser aplicable a otras acciones que contribuyen a la exposición de riesgo, como vender productos peligrosos a las personas, como se mencionaba en la lectura, contratarlos para que ejecuten sus trabajos, peligrosos o no, en este caso el derecho, por lo que es fundamental evitar la división binaria de las exposiciones al riesgo involuntarias o involuntarias. Los voluntarios con su supuesto implícito de que si una persona se arriesga voluntariamente, nadie más tiene la culpa. En cambio, si es no voluntario, sí es totalmente responsable. Este punto se refiere a la distribución de riesgos y beneficios. Es muy común utilizar la compensación como una manera de hacer una situación menos injusta. De este modo se compensa al expuesto al riesgo y además también se puede dar una compensación extra en caso que el riesgo se materialice en un daño. Esto se refleja mucho en el derecho moderno, con las indemnizaciones, con los altos pagos a trabajadores de actividades de alto riesgo, con prestaciones que se dan también actividades de alto riesgo y pensiones de invalidez por parte de las ARL en caso de invalidez, precisamente por accidentes en el trabajo. Esto, sin embargo, aún sigue siendo una discusión sobre qué tan posible es compensar o cuándo hacerlo en caso de exponerse al riesgo o una vez materializado el daño. ¿De qué manera debería compensarse? Pues esto se complica en cuanto a medir el riesgo o el daño. Con el método de compensación que más se encuentra es el dinero, pero existen ocasiones donde el dinero no es suficiente para compensar o no es la manera adecuada para compensar. En estos casos, ¿qué sería? Esta circunstancia El acceso a la información es que una persona pueda comprender según sus capacidades sobre el riesgo. Esto se puede ver limitado incluso por razones cognitivas, entre otras. El papel de los expertos como proveedores de la información es vital en el proceso de decisión y de comunicación de riesgos. En este caso, la información del riesgo al que está expuesto el abogado se concibe como incompleta, pues posiblemente éste, por sus propios conocimientos, sepa la obligatoriedad de este ejercicio de defensa de oficio, pero no hay quien o que le informe sobre la dimensión de las repercusiones de llevar un caso de estos. Se puede decir que esta dimensión de riesgos el abogado la puede dejar a su imaginación, sin haber información clara, específica y relevante por parte de alguien o algo. Se puede ver como un problema para una decisión sobre un riesgo si algunos de los sujetos expuestos al riesgo no pueden ser informados correctamente por alguna razón o no pueden formar y expresar su opinión bien y meditada y tomar una decisión consciente sobre el riesgo. En el presente caso, se tiene que el abogado es una persona formada jurídicamente, sin embargo, se menciona que posee dos hijas que inevitablemente por
lo que éste decida o tenga que decidir se verían posiblemente afectadas o no según los posibles riesgos a los que se puede haber inmerso. Pese a esto, las dos niñas de este abogado cabrían en este tipo de preguntas, pues están dentro de un grupo de personas consideradas vulnerables como lo son los menores, los cuales, según los autores, deben ser especialmente protegidos. Este punto trata sobre el expuesto al riesgo. Esta cuestión ética se cuestiona sobre la relación entre los tres roles: el que decide, el expuesto al riesgo y el beneficiario. Aquí se cuestiona la legitimidad del tomador de decisiones. Esta es cuestionada sobre todo por el expuesto al riesgo. Una manera de evitarlo es que la persona que decida sea independiente y existan garantías sobre su imparcialidad. Ahora bien, para poder brindar una solución al caso, primero es necesario abordar las anteriores preguntas aplicadas a este. Primero cabe aclarar que el expuesto al riesgo es el abogado defensor y el beneficiado es el acusado. El abogado pone en riesgo su imagen pública, pues al ser padre de 3 niñas es controversial su defensa a un agresor sexual de menores. Sin embargo, aquí por más que se obtenga el beneficio que sería ganar la defensa del acusado, el riesgo nunca desaparece, pues no es el hecho de ganar la absolución del agresor o perder el caso lo que determina que sea juzgado el abogado por defender una violación, sino que es la propia defensa lo que lo sitúa en esa situación. Acerca de si es justo o no la distribución, pues no lo es. Sin embargo, es una distribución necesaria. El procesado siempre será beneficiario, pero esto es por motivos de seguridad jurídica. Es con el fin de garantizar que todos, en caso de ser parte de un proceso, obtendremos defensa sin importar lo cometido. Es un fin social lo que justifica el riesgo del que defiende para garantizar esa seguridad jurídica en todos, incluyendo el abogado defensor. La compensación sin duda sí es necesaria, incluso puede disminuir el riesgo en ciertos casos. Por ejemplo, el abogado puede excusarse que lleva la defensa de esos procesos por necesidad económica o excusarse que no es por gusto sino por deber, que precisamente por eso existe un pago por su ejercicio, pues no es voluntario. Sin duda el abogado tiene información suficiente para conocer del proceso en el que defenderá y bajo qué argumentos. Sin embargo, teniendo en cuenta la pregunta cuarta, puede decirse lo siguiente. El expuesto al riesgo, el abogado, puede también excusarse con el hecho de no tener control sobre exponerse a dicho riesgo, pues puede manifestar que no es ni siquiera decisión suya el ser apoderado del acusado, pues es más allá del aspecto moral que existe uno ético que es un deber como profesional y que éste se ampare la garantía de la seguridad jurídica por medio del derecho a la defensa en la que como abogado debe cooperar. En este caso el juez es el que toma la decisión sobre el caso. Esto no lo beneficia ni lo perjudica, simplemente cumple un deber y un rol necesario para el procedimiento. Sin embargo, en este caso puntual fallará conforme a la norma, y eso significa que no puede permitirse contagiar por conceptos morales personales. Debe ser imparcial para garantizar la decisión más beneficiosa en términos sociales y jurídicos, pues el fallar conforme a la norma se falla conforme a ciertos parámetros éticos, pues la ley es un medio de protección de bienes jurídicos de la sociedad, por ende se guía de conceptos éticos. En conclusión, el abogado puede alegar todo esto teniendo en cuenta las preguntas y tomar el caso excusándose que su moralidad no puede interrumpir el fin social de proteger, brindando seguridad jurídica, permitiendo el derecho a la defensa del cual debe cooperar como un profesional, que todos son susceptibles de necesitar dicho derecho a la defensa. Esto es un fin social que va de la mano de un fin ético, que es no ser juzgado por hechos que no te corresponden, y la ley penal como elemento no de castigo inicialmente, sino de orden y protección en la sociedad.